Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Patricio desde Dojo MX. Me da gusto saludarlos de nuevo. Hoy quiero hablarles sobre un libro que se llama Historia de los lenguajes de programación y está escrito por un buen amigo del canal que se llama Manuel Rubio. En este libro, Manuel nos relata desde los nacimientos de la computación o desde el nacimiento de la computación, cómo es que los lenguajes de programación se fueron desarrollando y de hecho nos relata desde cómo surgió la necesidad de tener lenguajes de programación. El libro empieza muy bien tratando acerca de cómo la computación automática nació y cómo Alan Turing, Alonzo George y John von Neumann definieron lo que hoy conocemos como la computación automática. El libro no se va más atrás, no se va más a, digamos, a cosas como Babbage y cosas parecidas, pero creo que con este inicio es suficiente para empezar a entender por qué era necesaria la computación y cómo es que se fue desarrollando. Después de eso, el libro trata acerca de alguien muy interesante que es Konrad Zuse, o Konrad Zuse, no sé cómo se pronuncie. Él es una persona poco conocida, de hecho aquí en América siento yo, que es un alemán que desarrolló una computadora por sí mismo, la Z1, y después la mejoró creando la Z2 y la Z3. Aquí él hizo un trabajo completamente independiente de lo que Turing y todos los demás hicieron. Y esto demuestra cómo la computación estaba como en su época para nacer. De hecho, por ahí entré un poquito en controversia con Camilo Chacón y lo comenté con Manuel sobre esto, ¿no? Sobre que yo creo que se le da un papel demasiado prominente a Turing en el desarrollo de la computación automática, cuando realmente la ciencia y las matemáticas ya estaban listas para empezar a hacer computación automática. Si no hubiera sido Turing, hubiera sido otra persona tal como Konrad Zuse. Pero bueno, este capítulo, el capítulo 2 se me hizo muy interesante, me enseñó bastante acerca de lo que una persona con buena determinación puede lograr. A partir de ahí, y de hecho desde el capítulo 2 el libro trata sobre un personaje en específico y la manera en que ayudó a avanzar a los campos de la programación automática en general. No voy a hablar de todos, voy a mencionar lo que más importante me pareció a mí. Y de hecho tengo un artículo en el dojo que les voy a compartir aquí en la descripción del capítulo para que lo vean. La primera que la primera cosa que me llamó la atención es que pues justamente las computadoras empezaron a programarse directamente en código máquina, es decir, los programadores escribían en binario. Después de esto empezaron a nacer los lenguajes ensambladores. Un lenguaje ensamblador que para mi gusto está mal nombrado y de hecho en inglés también está mal nombrado. Es aquel que pasa justamente por un programa ensamblador. Es un lenguaje, como se dice, simbólico, que es decir, con símbolos representa operaciones de la computadora. Estos lenguajes ensambladores están listos para una arquitectura de procesador específica. Entonces los ensambladores casi siempre pertenecen solamente a una computadora de aquel entonces. Luego este lenguaje simbólico pasa a través de un ensamblador que se encarga de, digamos, imagínenselo como compilar a muy muy bajo nivel lo que este ensamblador, lo que estos símbolos representan en instrucciones de la máquina ya en binario. Después de esto nacieron pues los lenguajes interpretados. Eso para mí fue una sorpresa porque yo hubiera pensado que la computación primero pasó por lenguajes compilados y después por interpretados, pero no, fue al revés. ¿Qué entendemos como un intérprete? Un intérprete es pues un programa que toma un conjunto de texto y lo transforma en otro lenguaje. Entonces, eh, bueno, digamos que antes de ejecutarlo, lo transforma en otro lenguaje. A diferencia de un compilador lo que hace, y lo vamos a explicar más adelante, es juntar las piezas de un programa de diferentes lados y generar un programa ejecutable que después se ejecuta independientemente. Un compilador, digamos que lo hace todo en línea y lo hace al mismo tiempo. Entonces, John Mauchly se dio cuenta de que hacían falta una forma más sencilla de programar las computadoras y entonces creó la primera propuesta de lenguaje interpretado. Digamos que él definió un lenguaje un poquito de alto nivel
que era un lenguaje algebraico, y después otra persona se encargó de implementarlo para diferentes arquitecturas. Esta práctica es común. De hecho, se ve en todo el libro que así es. Alguien definía lo deseado, por ejemplo, un estándar o un lenguaje o algo parecido, y después otras personas lo implementaban. Esto es lo que pasó con el primer intérprete, y después pasó más o menos lo mismo con el primer compilador. La persona encargada de esto, y de hecho, gracias a su práctica de la programación, se dio cuenta de que era necesario, fue Grace Hopper. Después de estar programando mucho tiempo, se dio cuenta de que muchas tareas eran repetitivas y que de hecho hacía lo mismo muchas veces. Y basada en subrutinas justamente, más bien, se dio cuenta de que estas tareas se podían guardar en lo que ella llamó subrutinas, o lo que se llamaba subrutinas. Una subrutina es un conjunto de código que se ejecutaba casi igual siempre, y nada más tenía algunas partes en las que se rellenaban los datos específicos de esta ejecución. Entonces ella hizo un conjunto de subrutinas, y después el siguiente paso natural era hacer un programa que, basado en un conjunto de llamadas subrutinas, juntara todas las subrutinas y las pusiera en un programa final. Esto era un compilador porque justamente se encargaba de eso. El programa escrito por el programador consistía en una serie de subrutinas, y el programa compilaba todas las subrutinas y las ponía en un solo lugar. Entonces este programa se llamó compilador, y es de lo que más se usa hoy en día, ¿verdad? Lenguajes compilados, que justamente hacen eso. Agarran nuestro código, lo traducen, pero gran parte de su trabajo, aparte de traducir el código máquina, es juntar o traer de diferentes lugares los pedazos de código que invocamos como si fueran templates o como si fueran plantillas de código, ¿no? Lo que podrían conocerse como subroutinas. Entonces ahí nació el primer compilador, nació creado por Grace Hopper. Este primer compilador se llamó el A0, y después fue mejorado con las versiones como el A1, el A2 y otros lenguajes que salieron como Mathematic y Arithmetic. Después salió otro lenguaje que se llama Flowmatic, pero ese es algo que en el libro se cuenta. Bueno, después de esto nació Fortran 1 y 2. Fortran salió porque se dieron cuenta de que los lenguajes interpretados o compilados eran muy lentos comparado con lo que se pudiera hacer en código máquina. Entonces John Backus le propuso a IBM crear un lenguaje que fuera tanto fácil de enseñar, fácil de programar y o más bien, que fuera muy eficiente en ejecución. La historia de Fortran es chistosa porque John Backus dijo que la primera versión iba a salir en 6 meses, y en realidad tomó 30 su ejecución, y salió con bastantes errores. Después de eso, pues se empezó a mejorar Fortran, y así nació Fortran 2. Pero este lenguaje, a pesar de lo mucho que se tardó en salir, fue un éxito completamente para IBM, porque permitía que sus computadoras fueran usadas más fácilmente, y por lo tanto le permitía vender más computadoras. Otra cosa que hizo de Fortran un éxito fue su buena documentación. A diferencia de los demás, tenía una muy buena documentación que ayudaba a las personas a usarlo de manera sencilla. Y después de esto, bueno, Fortran se convirtió más o menos en un estándar para la industria, sobre todo en América, en Estados Unidos, que era pues donde la mayor parte de computación se llevaba. Y en Europa se empezaron a dar cuenta de que, a diferencia de la industria, la academia no estaba tan puesta de acuerdo en qué lenguaje usar. Entonces cada universidad y cada institución usaba el lenguaje que se le ocurriera, y era muy difícil que se compartieran código, digamos. Entonces el equivalente a la ACM, que es el Association for Computer Machinery, o sea, el que se llama GAM, son unas siglas en alemán que significa Asociación de Matemáticas Aplicadas y Mecánica. La GAM juntó a un conjunto de expertos, y aparte convenció a la ACM para también poner un conjunto de expertos y crear un estándar que permitiera que no se siguieran creando lenguajes y arquitecturas sin que se pusieran de acuerdo, porque lo que iba a pasar ahí es como si fuera la Torre de Babel. Cada quien iba a hablar un idioma diferente y no se iban a entender. Entonces, a partir de eso crearon Algol.
Algol es un lenguaje que estaba pensado como un lenguaje aritmético para computación científica y que también podría servir para la industria. Pero lo que pasó aquí es que todas las implementaciones de Algol tenían alguna falla y entonces el problema de base no se resolvió. El problema de que no, sí, de que tuvieran un estándar que funcionara siempre igual no funcionó. Sin embargo, esto estableció las bases para que las dos agencias o digamos las dos asociaciones de computación del mundo, la GAM y la ACM, empezaran a trabajar para más adelante. Entonces tuvo un resultado positivo que fue pues poner de acuerdo a dos instituciones bastante importantes en el mundo de la computación. Y el último lenguaje que les voy a hablar es de COBOL. Justamente Grace Hopper, siendo una gran visionaria, se dio cuenta de que la industria y sobre todo las empresas requerían lenguajes más fáciles de programar. No requerían lenguajes aritméticos o algebraicos, porque eso era muy adecuado para computación científica, pero no siempre para el comercio. Entonces se dio cuenta de que lo requerían y lenguajes como Flowmatic tenían mucho éxito en este sentido. Lenguajes más enfocados en el procesamiento de datos no científicos. Y entonces se dio la tarea de juntar a un comité que incluía a la industria, incluía al Departamento de Defensa de Estados Unidos y también a la academia y empezar a hacer entrevistas sobre qué se requería para definir un lenguaje que sirviera para el comercio en general y para la industria que no hiciera cosas científicas. Este lenguaje, o el resultado de este lenguaje, y también gracias a Betty Holberton, que fue la principal guiadora de este grupo, se llamó COBOL y fue un estándar que se terminó en el año 60 justamente, pero que se implementó hasta más adelante. Y de hecho, COBOL es un lenguaje que se sigue usando hoy día y es gracias a esta visión de crear un lenguaje más adecuado al comercio. Esto no lo dice el libro, pero para mí COBOL es el predecesor de todos los lenguajes que usamos hoy, o de la mayoría de los lenguajes que usamos hoy, como Java, Python, PHP, JavaScript, porque justamente son lenguajes enfocados no en computación científica y no en matemáticas, sino en computación más adecuada a lo que los comercios y los negocios requieren. Entonces, todos estos esfuerzos llevaron a lo que conocemos hoy como programación y de hecho muy pocos casan ya la programación con la computación científica. Sobre todo se hacen cosas que tienen que ver con los negocios. Este libro me dejó varias enseñanzas y en algunos puntos, por ejemplo, menciona Manuel cómo los vicios que tenemos los programadores hoy empezaban ya a verse desde ese entonces. Como que es algo que siempre hemos tenido, incluso desde el nacimiento de la computación. Uno de los vicios justamente fue la mala estimación que se pasó en Fortran, que fue 5 veces más grande el proyecto de lo que se esperaba, por ejemplo, ¿no? Otro de los vicios es que Grace Hopper, Betty Holberton y sus compañeras no podían despegarse del trabajo que les implicaba su día a día y les pasaba lo mismo que le pasa a muchos programadores hoy, que es saliendo del trabajo siguen pensando en los problemas que se enfrentaron y muchas veces llegan al siguiente día con una solución ya pensada por lo menos. La otra cosa que me llama la atención es justamente la perseverancia y la inteligencia que Conrad Suss demostró. Él batalló mucho para hacer sus computadoras y sin embargo lo logró y estableció algunos precedentes que después se usaron para crear otras computadoras y para otros lenguajes. También me llama la atención acerca de dos cosas que vemos muy seguido hoy. Primeramente, que la gente es alérgica al cambio. Cuando se presentaron tanto los intérpretes como los compiladores, siempre hubo personas que se opusieron a que se usara esto. Decían que no era posible que las computadoras se programaran a sí mismas o que crearan programas para sí mismas. Y vemos lo equivocadas que estaban. Hoy sigue habiendo personas que siempre van a estar opuestas al cambio, pero sin embargo la industria va a seguir avanzando con su apoyo o sin él. Y el último punto que quiero mencionar es muy relacionado con esto, y es que siempre que alguien proponía algo nuevo, como un intérprete o un compilador, tenía que convencer a las personas encargadas de tomar las decisiones y también de poner los recursos necesarios para hacerlo. Entonces la habilidad de vender tus ideas es algo que se ha requerido desde siempre que se está haciendo innovación.
Siempre que vas a cambiar las cosas requieres la habilidad de vender tus ideas y de convencer a otros. Entonces es algo que vale la pena pensar. Pues se extendió un poquito más este video de lo que esperaba, pero espero que les guste el resumen que hice sobre este libro de Manuel Rubio. Espero que lo puedan comprar en su página. También les voy a poner aquí abajo un link a su página de compra para que puedan echar un ojito. Manuel es un autor bastante prolífico y les invito también a que le echen un ojito a sus demás libros. Como resumen, diría que este libro, aunque tiene algunos puntos de mejora, debería ser una lectura obligatoria para todos los estudiantes de sistemas computacionales y, aunque no obligatoria, puede ser una lectura muy buena para aquellos que quieran aprender más de la historia de su industria. Espero que lo puedan leer y nos vemos en el siguiente capítulo.